Queridos jóvenes, buenas noches. Que el Señor les bendiga grandemente. Nuevamente vamos a estudiar todo lo que pasó con los reyes de Israel. Y hoy estamos viendo las rivalidades de uno de los reyes, como es Saúl, en contra del que Dios ya eligió como el nuevo rey de Israel. Entonces, nos quedamos en lo que hizo David al albergar a Abiatar, el único sacerdote, hijo de el sacerdote general de, de ese entonces, que logró escapar de la espada de Saúl. Entonces, Ahimelech y todos los demás murieron, excepto Abiatar, hijo de él, que logró huir. Por ahí nos quedamos. ¿Y a dónde fue Abiatar? Pues fue exactamente con el enemigo de Saúl, que era David, y definitivamente era en el que Abiatar confiaba como el único que lo podía ayudar para no morir bajo el filo de la espada de los hombres de Saúl, ¿verdad? Entonces, Doeg, el edomita, fue el que asesinó a todos los sacerdotes por órdenes de Saúl, algo muy malo, llamémoslo sacrilegio, ¿verdad? Porque eran los hombres destinados a gobernar la iglesia en ese tiempo, por decirlo de esa manera. O sea, los representantes de, de Dios para el pueblo. Pero sigamos entonces con la historia de lo que pasó con Abiatar, ya unido a David. Aquí vemos los valientes de David, ya Abiatar unido a ellos, con las últimas palabras que David le dijo, que estarás conmigo a salvo. O sea, tenía fe David en que iba a resguardar la vida de él. Aquí hay unos semblantes que yo quiero que ustedes miren bien de todos los que están con David. ¿Se recuerdan los que llegaron a la cueva de Adulam a refugiarse con él? ¿Se recuerdan que eran todos los atribulados, endeudados, los afligidos, todos los que se hallaban en amargura, según lo dice el capítulo 22 y versículo 2? Estos son los hombres que David tenía como seguidores y que fueron como 400, los cuales nombraron a David como su jefe, como el que los iba a dirigir. Confiaban totalmente en David. Pero aquí lo que yo quiero decirles es algo muy importante. Los más débiles, los que no tienen salida, los que la sociedad ha rechazado, así como en este caso, son los hombres de David, y David le llama sus valientes. Así le llama David a estos hombres que se le unen. Mis hermanos, podemos estar hablando de lo peor de la sociedad, de la familia misma, pero
Dios de lo peor hace lo mejor. Así es que si alguna vez han hecho un comentario suyo de esta manera, con estos epítetos, usted cambie el significado de lo que llegó a sus oídos por lo que sale de la boca de Dios para usted. Entonces, toda esa terminología que el mundo usa, Dios la cambia, la transforma y le da la bendición de Él para cada uno de ustedes. Y en lugar de ser cobardes, porque eran afligidos, abrumados, endeudados, etcétera, todo lo que dice en el versículo 2 del capítulo 22 de Primera de Samuel, para Dios es todo lo contrario, y son los hombres que forman el primer ejército del rey David. Aquí todavía no era rey, era David, pero digámosle el rey David porque Dios ya había decidido que él fuera rey. Leamos entonces lo que pasa en esta historia. Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Keila era una región de la cual David se sentía responsable por todo lo que había pasado. Y dice que los filisteos se adueñan de las eras. Las eras le llamaban ellos a los lugares de sus cosechas, donde ellos tenían cimentada la ganancia y la forma de vivir, donde estaban, digamos, las siembras y todo lo que, y todas las semillas que ellos dispersaban, eran como lugares así redondos de tierra, pero ahí estaba todo lo que iba a llegar a ser el fruto de su trabajo. Versículo 2. Y David consultó a Dios diciendo, ¿iré a buscar a los filisteos? Y Dios respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Miren, mis hermanos, la orden que Dios les está dando, le está dando a David. David le pregunta a Dios, miren qué maravilloso es el ejemplo que nos da David hoy. Usted le pregunta a Dios lo que va a hacer, lo que va a decir, lo que quiere que usted haga. David sí. Y cuando uno le pregunta a Dios qué es lo que Dios quiere que uno haga, uno va a hacer lo mejor, porque ya no va a hacer lo que uno quiere, sino que va a ser la voluntad de Dios. Entonces Dios le da la autorización que ataque a los filisteos y que libre a esa región de Keila que había caído en manos de ellos. Pero los que estaban con David le dijeron que son todos estos hombres así como son. He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? O sea que ya estando ahí con David, ya ellos tenían miedo. Y por eso llegaron con David, para que él los protegiera de todo lo que leímos que ellos eran. Hombres con aflicción, con deudas, con problemas de amargura, amargura de espíritu. Y David no le importa eso. Así como son, así los toma en cuenta David y Dios también, porque le ordena a David que vaya y los ataque con los hombres que tiene. No tiene otros. Tiene, por decirlo así, los peores, pero para Dios van a ser los mejores. Pero ellos todavía lo dudan. Están con miedo al estar escondidos con David, porque los puede acechar la justicia o lo que les toque pagar. Y mucho menos ir a pelear
con un ejército tan poderoso como eran los filisteos. Entonces, David, ante el miedo de ellos, vuelve a consultar a Dios. Dice en el versículo 4, entonces David volvió a consultar a Dios y Dios le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Mis hermanos, cuando Dios dice algo, Él no se arrepiente. David le vuelve a preguntar, tomando en cuenta la opinión de sus hombres, y Dios le vuelve a decir lo mismo. Fue David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Usted sabe que es el efod, lo hemos visto, es el traje que usaban los sacerdotes. Él era sacerdote, hijo de sacerdote. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas, entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Yahvé, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Le pregunta David a Dios. ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Yahvé Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Dios dijo, sí descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Dios respondió, os entregará. Bien, entonces aquí David, usando la sabiduría, le pregunta a Dios si a los que él defendió y salvó y les devolvió todo lo que les habían robado los filisteos y hasta más, dice porque cazaron y quitaron de los filisteos sus propios ganados. Esto eran para los habitantes de Keila. Aún así, ellos iban a entregar a David a Saúl. Entonces, en este momento, David tiene que actuar ante la respuesta de Dios. Aquí miremos cómo Dios vuelve a salvar otra vez a David. Es un ejército que está caminando y yendo de un lugar a otro para poder salvaguardar principalmente la vida de David y haciendo, aquí David en medio de las circunstancias, ayuda a los necesitados, aun siendo él uno de los perseguidos por Saúl. Como podemos ver, peleó contra los filisteos, ganó la batalla. ¿Y con quiénes ganó? Ganó con los afligidos, con los amonestados, con los abrumados, con los decepcionados. Con ellos ganó. ¿Por qué? Porque Dios le dio la victoria. Mi hermano, la condición suya no la ve Dios. Dios tiene gracia para usted. No importa lo que le digan los demás. Lo que le importa a usted es buscar de todo corazón a Dios y Dios puede estar con usted si usted clama a Él. Él mismo dice, clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Entonces, esto lo vemos por la dedicación de David en su corazón a Dios. Y ahora con mayor razón, porque cada paso que da está autorizado por Dios. En el
Versículo 13, leemos. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600. ¿Cuántos? Le hago una pregunta, hermano. ¿Cuántos se le unieron a David en Adulam? ¿Se recuerda? 400. Ahora ya hay 600. ¿Por qué hay más? Y no peleó la batalla, por lo menos alguno le han de haber matado. Pero mire cómo es Dios. Está en medio de las circunstancias de las batallas, aumentando el ejército, el pequeño ejército de David. Ahora ya son 200 hombres más de los que con los que comenzó en Adulam. Entonces, mis hermanos, es ilógico, no se entiende cómo es que Dios hace para bendecir a sus elegidos, pero la realidad es que sí lo hace. Leamos entonces el versículo 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Por la noticia que Dios permitió que llegara a los oídos de Saúl, Saúl ya no salió en contra de David, porque ya no lo iba a encontrar, donde Dios le informó a David que iba a llegar Saúl y que lo iban a entregar los de Keila, entonces se fue. Aquí es otra forma en la que Dios protege a David. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes. Cuando habla de lugares fuertes, mis hermanos, no estamos hablando de lugares donde hay ejércitos que lo van a proteger, no. Estamos hablando de fortalezas, estamos hablando de lugares donde es segura la estadía por la poca visibilidad de un enemigo. A eso se refiere en lugares fuertes. Y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Por eso yo quise ponerle ese título. Dios vuelve a salvar a David. ¿Por qué? Lo sacó de Keila, donde ya Saúl iba a llegar. ¿Por qué? Porque dice, Dios no lo entregó en sus manos. Mis hermanos, Dios puede hacer cualquier cosa a favor suyo o en contra suya. La permite. Pero todo depende de la relación suya con Dios. ¿Me está entendiendo? Qué bueno. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano de Dios. Esa es otra forma de protección de Dios. Alguien que te llegue a decir, Dios te ama, Dios está contigo, el enemigo está vencido, por más que te quiera dañar, ya no va a poder. Palabras que tú has oído en la luz de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios te está salvando. Dios vuelve a salvar a David, ahora a través del hijo de Saúl, que ustedes saben, amaba por la relación que también tenía limpia y pura con Dios, Jonatán, amaba a su amigo David. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre. Aquí está hablando él de algo conciso, sólido, fuerte y seguro. O sea, las palabras de Jonatán no eran para adulación de David, sino eran palabras que salían de su corazón de bendición de Dios. Y oiga lo que le dice, y tú reinarás sobre Israel. A Jonatán no le importa que el que va a quitar es su papá. ¿Por qué? Porque Jonatán es un hombre sincero, que ve la voluntad de Dios y no la conveniencia familiar. Es muy importante que lo vayamos entendiendo. La voluntad de Dios va
aún, aún en contra a veces de la opinión de nuestros padres, si ellos están haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios, cosas incorrectas que pudieran estar haciendo. Tú ya con el conocimiento de Dios puedes ser un Jonatán que habla, que predica y que fortalece la vida de un hermano. Y tú reinarás, le dice, sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Miren con qué seguridad habla este muchacho. Eso fortalece a cualquiera, porque está hablando del hijo de su enemigo, el hijo del que lo quiere matar. Entonces, esto viene a dar paz al corazón de David. Y esa es también parte de una salvación. No solo es un acontecimiento de protección física, también es un acontecimiento de ministración espiritual. Alguien que te diga, estás enfermo, pero vas a sanar. Has sido adicto, pero lo vas a dejar. ¿Por qué? Porque ahora ya no es tu voluntad en contra de la tentación. Ahora es Dios en contra de la tentación en ti. ¿Qué te parece? Y ambos hicieron un pacto que ya habían hecho delante de Dios. Y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Miren pues a lo que salió Jonatán. De la presencia de su papá, salió a darle ánimo a su amigo, aunque fuera el principal enemigo de su papá. ¿Por qué? Porque su papá ya no estaba actuando conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque quería matar al que Dios ya había elegido como rey. Y su hijo lo sabe. Y Jonatán lo sabe. Y hasta lo fortalece diciéndole, él lo sabe. Él sabe que vas a ser rey. Así es que no te preocupes. Aquí vemos que a donde va David, Dios está con él. Eso lo hemos visto en varios pasajes, pero ahorita en estos versículos que vamos a leer, vamos a anotarlo nuevamente. Dice versículo 19. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabaa. ¿Se acuerda dónde es Gabaa? Sí se recuerda, ¿ah? Gabaa es la casa de Saúl, era donde él vivía. Y aquí vienen, dice, los de Sif, o sea, los del desierto o el área del desierto donde estaba David. Y le van a decir a Saúl, ¿dónde está David? Porque siempre hay alguien así. Mis hermanos, enemigos no faltan, pero todos son poca cosa si Dios está contigo. Por eso en la palabra nosotros podemos afirmar y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿No le parece? Eso es maravilloso. Es un área espiritual sobrenatural que no vemos, pero es verdad. ¿No está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Orés, en el collado de Aquilá, que está al sur del desierto? Les dice estos hombres de Sif a Saúl. Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Miren, pues, aquí estamos hablando de personas que están, no digamos, traicionando a David, porque no eran de los hombres de David, eran personas que querían quedar bien con el rey. Entonces Saúl le responde, versículo 21, benditos seáis vosotros de Dios, que habéis tenido compasión de mí. Y pues ahora aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite y quién lo haya visto ahí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Mis hermanos, el enemigo comienza a bajar la guardia cuando ve tu fe en Dios.
y tu sabiduría. ¿Le gustaría a usted tener la sabiduría de Dios? David la tenía. Y por eso Saúl les cree, pero no quiere ir por gusto, porque sabe que David es listo, sabe que Dios está con él. Entonces él quiere estar bien seguro que esos hombres que le dan esa información es verídica, es cierta y que lo van a poder agarrar. Si no, no se piensa mover Saúl por los múltiples fracasos que ya tuvo para matar a David. Ni siquiera lo ha apresado. Entonces, mis hermanos, con tu actitud, tú puedes decepcionar al diablo de que va a intentar muchas veces volverte a meter en los puntos, en las cantinas, en los lugares de pecado, donde estuviste haciendo cualquier clase de cosas abominables a los ojos de Dios y dañinas para tu cuerpo. Pero como tú ya estás en Cristo Jesús, entonces el diablo te va a dejar de molestar. ¿Por qué? Porque tu fe es inquebrantable. Tremendo esto, tremendo. Saúl ya duda de los mensajes que le dan y quiere que se aseguren, porque él es listo. Observar, pues, e informados de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviere en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif, delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Aquí ya David se había movido, o sea, pasó lo que Saúl temía. Ya no estaba en el desierto de Sif, se había movido al desierto de Maón, que era otra área. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl. Aquí vemos algo importante. David sabía la ubicación de Saúl que estaba cerca. ¿Qué tenía que hacer? Moverse, moverse. Mis hermanos, cuando el enemigo lo detectemos que está cerca, cuando hay lugares de tentación, alejémonos, alejémonos, vayámonos lejos de donde el enemigo nos puede hacer daño. Vayámonos lejos de esos lugares. Entonces, dice, entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Miren qué tremendo. ¿Será que Dios estaba con David? Claro. Aquí Saúl, por la geografía que nos está mostrando este mensaje, ya estaba cerca de David. Pero Dios permite que pase algo ahí en el reino de Israel, de Judá, y por esa razón David desiste de seguir, mejor dicho, Saúl desiste de seguir a David por el mensaje que le trajeron. Volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Selah Amalekot, que quiere decir, esto es piedra de las divisiones. Aquí Saúl dejó de perseguir a David y se fue a pelear contra los filisteos para proteger su casa. Por eso le llamaron piedra de las divisiones. Y este lugar quedaba en un lugar que se llama Cades,
que era el lugar donde habitaban los hititas. Así se llamaba el lugar, Cades, tierra de los hititas. Entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes en Gadi, o sea, el lugar de los hititas. Para ahí se fue David después de que Saúl lo dejó de perseguir. Esta historia, mis hermanos, es maravillosa, tomando en cuenta lo que David logra por la gracia de Dios, se protege, Dios está con él y nada le ocurre. Esto, mis hermanos, nos deja una enseñanza muy importante. Podemos padecer de muchos problemas, tribulaciones y ataques, pero si hemos decidido recibir la palabra de Dios, ponerla en práctica, entrar en la gracia de Dios, nada ni nadie te podrá dañar. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor, con su victoria, llene tu vida hoy y siempre. Buenas noches, mis angelitos.